Bienvenidos a un espacio donde las historias del pasado nos enseñan valiosas lecciones para el presente. Son relatos que viajan de boca en boca, contados por nuestros abuelos al calor del fogón, y que llevan en su interior la sabiduría de generaciones. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si crees en el poder de las historias para tocar el alma, te invito a compartir esta bendición con otros y a unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas lecciones de vida que tanto necesitamos recordar. Que la paz te acompañe durante esta narración. Cuentan que hace muchos años, en un pueblito perdido en el corazón del campo, de esos donde el tren solo pasaba una vez por semana y la gente aún hablaba con ese acento cantado de la tierra, vivía una mujer ya anciana. Tenía las manos curtidas y encallecidas de tanto trabajar y la espalda doblada por el peso de los años y las faenas. Era una de esas mujeres buenas, trabajadoras incansables, que no se permitían un solo día de descanso, aunque el cuerpo entero les doliera. Aquella mujer tenía un único hijo. Un hijo perezoso. Perezoso, y más que perezoso. Daba coraje verlo tendido en la cama o bajo la sombra de un árbol mientras ella no paraba desde antes que saliera el sol. Ella lo amaba, sí, lo amaba con todo su corazón de madre, pero el muchacho era negado para el trabajo. Dormía hasta bien entrado el día, comía por dos y ayudaba por ninguno. La gente del pueblo murmuraba al verla pasar, pobre mujer, va a morir de cansancio y ese hijo ni cuenta se va a dar. Ella solo bajaba la mirada, con una sonrisa triste, y respondía en voz baja, es mi hijo. ¿Qué le voy a hacer? Cada mañana, antes de que el primer gallo cantara, ella ya estaba en pie. El cielo aún era un manto oscuro salpicado de estrellas, y el frío se colaba por las rendijas de la humilde casa. Se cubría la cabeza con su rebozo y caminaba despacito, con pasos cortos pero firmes, hasta el pozo. El balde, viejo y oxidado, rechinaba al subir cargado de agua. Ella siempre se quedaba un instante mirando el agua clara, como si elevara una oración silenciosa. Regresaba con el pesado cántaro abrazado contra el pecho, sin una queja. Entraba en casa, encendía el fogón de leña y el humo perfumaba el aire. Molía el maíz, colaba el café, preparaba el pan. Y mientras el fuego crepitaba, susurraba para sí, ¡ay, Dios mío, dame fuerzas para otro día más! Y mientras tanto, en su cuarto, el muchacho seguía durmiendo. Roncaba, tapado hasta las orejas, con los pies por fuera y el sombrero tirado a un lado. La madre se asomaba a la puerta y le decía con dulzura, hijo, anda, levántate, que ya amaneció. Y él, sin siquiera abrir los ojos, respondía siempre lo mismo, un ratito más, mamá. Ahorita voy. Y ella, con un suspiro, contestaba, lo mismo dices todos los santos días, hijo. Y el día se va, como el agua del pozo. Pero él solo se daba la vuelta y seguía roncando. Así pasaron los años. La mujer trabajaba sin descanso, las gallinas, la vaca, la leña, la siembra, lavar la ropa. Todo lo hacía ella. Y el hijo, nada. A veces salía, pero solo para tirarse bajo un árbol a mirar las nubes pasar, a silbar una vieja canción mientras jugaba con una ramita en la tierra. Una tarde, la madre recogía leña para el fogón. El sol caía a plomo, y el aire caliente le quemaba el rostro. El hijo estaba recostado bajo un frondoso árbol, con el sombrero cubriéndole los ojos. Ella le gritó desde lejos, hijo, ven a ayudarme. Ayúdame a cargar este saco que ya no puedo con mi alma. El muchacho levantó apenas el sombrero, la miró a la distancia y respondió con pereza, después, mamá, que hace mucho calor. Ella se secó el sudor con la punta de su rebozo y le dijo, por eso mismo, hijo, antes de que el sol pegue más fuerte. Pero él volvió a acomodarse en la sombra.
Luego, mamá. Cuando baje el sol. La madre suspiró. No dijo nada más. Levantó el saco como pudo y se fue arrastrando los pies por el camino polvoriento. Esa noche, mientras el hijo roncaba como siempre, la madre empezó a toser. Una tos seca y fea, de esas que no dejan ni respirar. Se aferró a la mesa para no caer. Le dolía el pecho, le dolían los brazos. Llevaba días sintiendo ese dolor, pero no decía nada para no preocuparlo. Solo respiraba hondo y seguía adelante. Pasaron los días y llegó el verano más crudo. De esos que agrietan la tierra y secan las plantas. El sol partía las piedras. El maíz se doblaba, seco y amarillo. Las vacas mugían buscando agua. El polvo se metía en los ojos, en la boca, en todo. La madre seguía de un lado para otro, sin descansar, cada día más débil, cada día más cansada, pero sin rendirse. Una tarde, le gritó a su hijo desde el campo: «Hijo, ayúdame a regar el maíz, que se está muriendo». El hijo estaba sentado a la sombra, pelando tranquilamente una naranja. Luego, «Mamá», dijo sin inmutarse. «Ya casi atardece». Ella le respondió, con la voz quebrada por el cansancio: «Por eso mismo, hijo, porque ya casi atardece». Pero él no se movió. Siguió con su naranja. Ella lo miró un instante con sus ojos llenos de tristeza y se fue sola. Fue al pozo, sacó el agua, cargó los baldes y regó el maizal. El sudor le corría por la frente. De repente, el aire cambió. Se volvió pesado, extraño, como si el cielo se hubiera enojado. Las hojas de los árboles se agitaron con violencia y nubes negras comenzaron a cubrir el horizonte. La madre levantó la vista y murmuró: «¡Ay, Dios mío, viene tormenta!». Corrió al corral, aseguró las puertas, tapó los baldes, resguardó a las gallinas. El viento rugía con furia, levantando remolinos de polvo que cegaban. Intentaba cerrar la pesada puerta del granero, pero el viento era más fuerte que ella. El hijo, desde la ventana de la casa, miraba el cielo y pensaba: «Va a llover fuerte». Pero no salió. Se quedó ahí, mirando. Y de repente, se escuchó un grito desgarrador. «¡Ay, Dios mío!». El hijo dio un salto. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá!». Salió corriendo bajo el aguacero que acababa de desatarse. El viento lo empujaba. La tierra parecía moverse bajo sus pies. Llegó al granero y la vio, tirada en el suelo. Tenía sangre en la frente, el rostro cubierto de lodo y los ojos cerrados. La puerta del granero se había soltado y la había golpeado con toda su fuerza. El hijo se arrodilló a su lado, temblando de pies a cabeza. «Mamá, mamá, háblame, por favor», gritaba desesperado. Ella abrió los ojos apenas un poco y susurró con un hilo de voz: «Estoy bien, hijo». Solo fue un mareo. Pero su voz se apagaba, se la llevaba el viento. El hijo no sabía qué hacer. Nunca había tenido que hacer nada. Le limpió el rostro con la manga de su camisa, le sostuvo la cabeza. «Mamá, aguanta un poquito, mamá. Ya te llevo a la casa». La levantó en brazos como pudo, temblando. El agua de la lluvia se mezclaba con sus lágrimas. «Aguanta, mamá, ya casi llegamos». Entró en la casa, la acostó en la cama, la cubrió con su rebozo. Ella respiraba muy despacio, con los ojos cerrados. Él se sentó a su lado, sin saber qué hacer. Le tocaba la frente, le daba agua, le acomodaba la almohada. «Mamá», le dijo en voz baja, «¿me escuchas?». Ella apenas movió los labios. «Estoy cansada, hijo». Solo. Cansada.
El hijo le tomó la mano y no la soltó en toda la noche. Le humedecía los labios, le ponía paños fríos en la frente y rezaba en susurros, aunque no sabía rezar bien. Solo repetía una y otra vez, Diosito, ayúdala. Por favor, no te la lleves todavía. Esa noche no durmió ni un minuto. La miraba, respiraba con ella, escuchaba el leve movimiento de su pecho. Por primera vez en su vida, sintió miedo. Un miedo de verdad. El miedo a perderla. El miedo a quedarse solo. Yo te voy a cuidar, mamá, te lo prometo, dijo el hijo al amanecer, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Ella lo miró, agotada, pero con una pequeña sonrisa, de esas que dicen más que 1000 palabras. Desde ese día, algo cambió dentro de él. Nadie le dijo nada, pero cambió. Al principio, no sabía ni por dónde empezar. Derramaba el agua del pozo, quemaba la comida, se olvidaba de cerrar el corral y las gallinas se escapaban. Pero seguía intentándolo, una y otra vez. Y cada vez que se equivocaba, se rascaba la cabeza y decía, no te preocupes, mamá, mañana lo haré mejor. La gente del pueblo lo veía y murmuraba, ¿será que por fin aprendió el perezoso? Ojalá, decían otros, porque la viejita ya no aguanta mucho más. Y tenían razón. La anciana apenas podía levantarse, pero cuando veía a su hijo trabajando, sus ojos se iluminaban. Con el tiempo, el hijo empezó a madrugar. El gallo apenas cantaba y él ya estaba en pie. Encendía el fogón con manos torpes pero firmes. Daba de comer a los animales, barría el patio, acarreaba el agua. Y siempre, antes de irse al campo, se asomaba a la puerta del cuarto y le decía en voz baja, mamá, ya me voy. Tú no te fatigues. Descansa, que yo me encargo de todo. Ella lo miraba desde la cama, con su rostro delgado y sus ojos brillantes. Sonreía, cada vez más débil, pero feliz. Muy feliz. Un día, al amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco, la madre lo llamó. Hijo, ven aquí. Él dejó lo que estaba haciendo y corrió a su lado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te duele algo? Nada, hijo, dijo ella muy despacio. Solo quería verte. Y darte las gracias. El hijo se quedó callado, sin entender. ¿Agradecerme qué, mamá? Ella suspiró, lo miró con una ternura infinita y le dijo, por entender, hijo. Aunque haya sido tarde, pero entendiste. Él no pudo hablar. Sintió un nudo en la garganta. Solo le apretó la mano con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella, con su otra mano, le acarició el rostro y murmuró, hijo, recuerda siempre esto, la pereza le roba el tiempo a la vida, y el amor. El amor se demuestra con hechos, con trabajo. El hijo asintió, llorando. Sí, mamá. Sí, te lo prometo, dijo entre sollozos. Después de eso, ella cerró los ojos, muy despacito, con una pequeña sonrisa en los labios, como si por fin hubiera encontrado la paz. El hijo se quedó quieto, sin aliento. Le hablaba en susurros. Mamá, ¿me oyes? Pero ella ya no respondía. Esa noche, hasta el viento se quedó en silencio. Ni los grillos cantaron. Solo había silencio. Un silencio que dolía. El hijo lloró toda la noche, sin vergüenza, como un niño. Lloró por no haberla escuchado antes, por todos los ahorita voy que nunca cumplió, por cada vez que la vio cansada y no la ayudó. Los días que siguieron fueron duros. La casa se sentía inmensa y vacía. Pero él no volvió a dormir hasta tarde. No podía. Cada mañana se levantaba con el sol y le hablaba al aire,
como si ella aún pudiera oírlo. Mamá, ya voy para el pozo. No te preocupes, todo está bien. Y seguía su día. Cuidaba la milpa, arreglaba la cerca, trabajaba en silencio, con el corazón lleno de algo nuevo. Era como si el espíritu de su madre lo observara desde algún lugar. Con el tiempo, el campo volvió a florecer. El maíz creció alto, verde y fuerte. Los animales engordaron. La casa estaba limpia y el patio lleno de flores. La gente del pueblo, al pasar, decía, miren, ahora sí aprendió el hijo de la difunta. Y él, al escucharlos, solo bajaba la cabeza y sonreía un poco. No necesitaba decir nada. Una tarde, mientras el sol se despedía pintando el cielo de naranja, el hijo se sentó frente al fogón. Se quitó el sombrero, lo puso sobre sus rodillas y murmuró en voz baja, «Mamá, ya hice todo como me enseñaste. Perdóname, mamá, por haber sido tan perezoso. Pero ya entendí». Una suave brisa entró en la casa, agitando apenas las llamas del fuego. Y el hijo sintió como si una presencia cálida y amorosa lo envolviera. Levantó el rostro y dijo en un susurro, «Gracias, mamá. Gracias por todo». Cuentan que aquel hombre nunca más volvió a ser perezoso. Se convirtió en un hombre callado, de manos recias y mirada tranquila. Y cada tarde, al mirar el fuego, todavía le preguntaba al viento, «Mamá, aquí estoy. ¿Está todo bien?». La moraleja de esta historia, queridos amigos, es clara y a veces dolorosa. Quien aprende tarde, aprende llorando. Y el amor de una madre no se paga con palabras, sino trabajando, honrando su ejemplo y viviendo la vida que ella nos enseñó a construir, incluso cuando ya no está para verlo. Que esta historia nos recuerde valorar a quienes nos aman incondicionalmente, antes de que el silencio ocupe su lugar. Vayan con Dios.